manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Tú eres el principio, tuya es la eternidad. Llamaste el mundo a existencia, me acerco a ti. Moriste por mis fracasos, llevaste mi culpa en la cruz, cargaste en tus hombros mi carga, me acerco a ti. ¿Y qué puedo hacer? ¿Y qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. En tu salvación camino, tu espíritu vive en mí. Declararé tus promesas, me acerco a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. Dios te bendiga, mi querido hermano, hermana. Dios les bendiga, amados amigos. Una vez más, qué privilegio compartir la palabra de Dios con ustedes. En esta ocasión, quisiera que consideráramos una pregunta que se ha escuchado en algunos lugares, pero que aunque quizás no lo ha escuchado, muchas veces resuena en el corazón de cada uno de nosotros, en esa caja de resonancia donde nos hacemos las preguntas, donde a veces no siempre encontramos respuesta. Y la pregunta es esta: ¿se ha olvidado Dios de su pueblo? Algunos dicen que la era de la iglesia ha terminado, otros dicen que la iglesia no se va a levantar de esta pandemia, que las cosas jamás serán lo mismo de antes, de manera negativa. Y mi deseo en este día es contestar esta pregunta en base a la Escritura y en base al corazón de nuestro Padre Celestial. Y para eso yo te invito a que vayas conmigo al libro de Isaías capítulo 49. Y vamos a leer del verso 14 hasta el verso 25, Isaías 49, 14 al 25. Y mira lo que dice allí la palabra de Dios. Las circunstancias son similares en cierto sentido. La nación de Israel está resurgiendo, está renaciendo. Ellos han estado 70 años en un cautiverio, han regresado, pero les ha tocado tan duro que ellos se están preguntando: ¿se ha olvidado Dios de nosotros? ¿Se puede Dios olvidar de su pueblo?
Tan grandes son nuestros pecados que Dios nos ha rechazado. Y esta es la respuesta que Dios da. El verso 14. Pero Sión dijo, ¿me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí? ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros. Tus edificadores vendrán a prisa, tus destruidores y tus asoladores saldrán de ti. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han reunido, han venido a ti. Vivo yo, dice Jehová, que de todos como de vestidura de honra serás revestida, y de ellos serás ceñida como novia. Porque tu tierra devastada, arruinada y desierta, ahora será estrecha por la multitud de los moradores, y tus destruidores serán apartados lejos. Aún los hijos de tu orfandad dirán a tus oídos, estrecho para mí es este lugar, apártate para que yo more. Y dirás en tu corazón, ¿quién me engendró estos? Porque yo había sido privada de hijos y estaba sola, peregrina y desterrada. ¿Quién pues crió estos? He aquí yo había sido dejada sola. ¿Dónde estaban estos? Así dijo Jehová el Señor, he aquí, yo tenderé mi mano a las naciones, y a los pueblos levantaré mi bandera, y traerán en brazos a tus hijos, y tus hijas serán traídas en hombros. Reyes serán tus ayos, y sus reinas tus nodrizas. Con el rostro inclinado a tierra te adorarán, y lamerán el polvo de tus pies, y conocerás que yo soy Jehová, que no se avergonzarán los que esperan en mí. ¿Será quitado el botín del valiente? ¿Será rescatado el cautivo de un tirano? Pero así dice Jehová, ciertamente el cautivo será rescatado del valiente, y el botín será arrebatado al tirano. Y tu pleito yo lo defenderé, y yo salvaré a tus hijos. Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre amado, gracias por tu bendita palabra, que es lumbrera a nuestros pasos, que es vida y alimento a nuestro ser. Oh Padre, aliméntanos con la esperanza y la fortaleza que viene de tu palabra. Y Señor, danos abundante gracia y misericordia para escucharla, para entenderla y para exponerla. Y llévate la gloria de lo que vas a hacer. Espíritu Santo, exalta a Jesucristo sobre todas las cosas, porque Él es digno. Él es nuestro Rey de la gloria. Y nosotros le adoramos y bendecimos su nombre. Que Él sea el tema del mensaje y que Él traiga consuelo y fortaleza a nuestros corazones. Te lo pedimos para su gloria, en su nombre. Amén, amén y amén. Tiempos difíciles revelan lo que está dentro de nosotros. De hecho, es casi inevitable que tiempos difíciles no solo revelen lo que hay en nosotros, revelen también lo que no hay en nosotros. Revelan nuestras deficiencias espirituales, nuestras luchas, revelan nuestra pelea con la incredulidad, a veces nuestras dudas, a veces descubrimos que la fe no era tan fuerte como pensábamos. Pero nada de eso es malo, porque es una oportunidad que Dios nos da de mostrarnos en un espejo nuestra realidad a fin de que podamos mejorar. Recuerdo la historia de Juan Wesley, aquel gran hombre de Dios que venía desde Inglaterra hacia Estados Unidos como misionero, y venía en aquel barco cuando se desató una tormenta en el Océano Atlántico, y el hombre pensaba que iba a perecer porque ese barco subía, parecía montañas, y volvían, descendían como si cayera en un abismo. Tan terrible eran los vientos y las olas, que él estaba seguro que iba a morir, y él no estaba listo para morir. Él estaba totalmente desesperado, ansioso, devastado. Él no estaba listo. Él decía, Señor, no estaba seguro si iba para el cielo. Tal era el estado de la condición de su alma. Al lado suyo había unos creyentes moravos que estaban
adorando a Dios y alabando a Dios y celebrando a Dios, porque decían, quizá esta noche vamos a estar en el cielo. Y por supuesto, eso a él le devastaba porque él no estaba listo para irse todavía. Pero esa tormenta reveló lo que había en su corazón. O pienso en Martin Niemöller, un pastor alemán durante el tiempo de la Segunda Guerra Mundial. Un hombre de Dios que fue arrestado. De hecho, Hitler lo llevó a llamar su enemigo personal, porque fue uno de los pocos que se levantó cuando todo el mundo, aún la iglesia evangélica, les rendía pleitesías a Hitler. Parecía que él iba a ser el salvador de la nación. Él fue uno de los pocos que cuestionó. Y de pronto, súbitamente, un día camino a la iglesia, lo arrestaron, lo intervinieron, lo llevaron y lo metieron en unas cárceles que en Berlín, que él tenía unos calabozos debajo de la ciudad, unos túneles, y allí tenían cortes, y allí él estuvo por varios días aislado, confinado, solitario. Y en esos días dice que un mar de ansiedad vino sobre él, y de pronto el temor, la ansiedad lo arroparon. De pronto él estaba luchando con sus propios pecados, y en medio de todo lo que estaba viviendo, él estaba casi dispuesto a claudicar, irse contra sus principios con tal de salir de allí, porque la prueba reveló lo que había en su corazón. Y no nos estamos juzgando, estamos sencillamente viendo, porque en esta pandemia hemos visto también lo que había en nuestro corazón, y en medio de nuestras luchas, y en medio de nuestras dudas, y en medio de nuestros temores, hemos también tenido la visión de darnos cuenta de que muchas cosas en nosotros necesitaban ser recalibradas, necesitaban ser arrepentidas, necesitábamos volver a Dios para que nos recogiera con grandes misericordias. Y eso es precisamente importante, porque tiempos de prueba revelan lo que hay dentro de nosotros, y no siempre lo que hay dentro de nosotros es bueno. Mira lo que está pasando aquí. El pueblo de Israel, el profeta Isaías está profetizando y está describiendo la condición de cómo el pueblo de Israel iba a estar cuando vinieran de aquel cautiverio y volvieran a instalarse, y lo que ellos iban a sentir, cómo se iban a sentir. Es como si Dios le diera una visión y les dejara ver lo que el pueblo sentía en ese tiempo. Ahora, nada de eso ha pasado todavía. Él está escribiendo, todavía el pueblo no ha ido al cautiverio, todavía no ha estado esos 70 años en cautiverio, todavía no ha regresado. Sencillamente él está escribiendo proféticamente, pero el momento histórico llegaría, ya que Isaías no estaría en el cuadro, pero de pronto él describe exactamente lo que el pueblo sintió. Cuando el pueblo de pronto regresó y se dio cuenta que estaban volviendo a un país arruinado, destruido, devastado por la guerra. Llegaron y encontraron a Jerusalén en escombros. El templo que una vez había tenido la gloria de Salomón, ahora era todo pura ruina, puros escombros. Ellos levantaron arduamente el altar, empezaron a ofrecer los sacrificios, se levantaron las naciones enemigas de alrededor, vinieron contra ellos, le hicieron detener la obra de reconstrucción del templo, le hicieron posponer todo lo que estaba pasando, y de pronto ellos se sintieron abrumados, se sentían incapaces, vulnerables, impotentes, y le decían a Dios: Señor, ¿pero qué ha pasado? Te olvidaste de nosotros, Señor. ¿Será que tú nos rechazaste? ¿Será que nos dejaste, Jehová? Eso es lo que ellos están pensando. Y muchos cristianos, en medio del desaliento, en medio del desánimo, en medio del dolor de lo que han vivido en esta pandemia, muchos cristianos, pastores inclusive, se están preguntando: ¿qué está pasando? ¿Se ha olvidado del Señor de nosotros? Ahora que estamos regresando y las estadísticas no mienten, una tercera parte de la gente que antes iba a la iglesia apenas están regresando. Muchos no están regresando por diversas razones y causas. Y muchos cristianos y pastores se preguntan: ¿es este el fin de la iglesia? ¿Cómo se va a levantar la iglesia? ¿La iglesia jamás volverá a ser lo mismo? ¿Qué está sucediendo? Y lo que yo te quiero decir es que la respuesta a la pregunta ¿se ha olvidado Dios de su pueblo? Es un rotundo y contundente absolutamente no.
Dios no se ha olvidado de su pueblo. Y lo que Dios le está diciendo a Isaías es lo que Dios nos está diciendo aún ahora mismo a nosotros en medio de nuestra prueba. Dios nos está revelando lo que está en su corazón. Dios nos está dando razones de sobra para nosotros poner nuestra fe en Él. Y yo quisiera darte 3 razones por la cual tenemos la seguridad y la convicción de que la iglesia del Señor Jesucristo va a levantarse de esta pandemia y va a levantarse revestida de gloria y de esplendor. Y Dios va a hacer grandes cosas en medio de su iglesia. Primero, la primera razón es esta: el amor, el poder del amor tenaz de Dios. Ese es mi primer punto. Dios va a levantar su iglesia porque Dios la ama. Dios levantó a su pueblo porque Dios le amaba. El pueblo no lo merecía, el pueblo había pecado, el pueblo se había apartado de Dios, pero Dios le amaba y Dios no le iba a dejar, absolutamente no. Lo primero que Dios le dice es que le compara, le dice, ¿se puede olvidar una mamá de su hijo? ¿Se puede una mamá olvidar de mostrarle misericordia a su hijo? Y Dios está apelando al profundo instinto maternal. Oh, yo he visto madres que parecen personas débiles y vulnerables, hechas leonas, osas, cuando se trata de defender a sus cachorros, cuando se trata de defender a sus hijos. Yo he visto a mamás que han ido a escuelas y se han estado dispuestos a retarse con el que sea, cuando sus hijos estaban siendo tratados de manera injusta, defendiendo sus derechos. Oh, cuando las madres se unen, eso crea una sinergia increíble. Y en muchos países lo hemos visto, lo que pasó en Argentina, las madres se reunieron y fue ese amor tenaz de las madres que trajo a la luz muchas de las cosas que después se descubrieron que habían sucedido en Argentina durante la era de la violencia. El amor de una madre es poderosa, pero mira lo que dice Dios. Aun si una madre, si fuera posible, si una madre pudiera olvidarse de sus hijos, yo nunca me olvidaré de ti. Mira lo que dice Dios en el verso 15. Yo nunca me olvidaré de ti. Yo nunca me olvidaré de ti. Y esas palabras nos hablan de un amor tenaz, de un amor que no se rinde, de un amor que no acepta perder, un amor que pelea, que en cierta medida defiende lo amado y lo suyo, un amor tenaz que de ninguna manera se rinde o echa para atrás. Recuerdo unos años atrás, en el 1989, en la nación de Armenia, hubo un poderoso terremoto 8.2 en la escala Richter. Y cuando ese terremoto vino, en cuestión de 4 minutos, más de 30,000 personas murieron. Fue un evento catastrófico. Pero allí en Armenia se escuchó el testimonio poderoso de un padre que cuando salió del estupor del temblor, del terremoto, él corrió a la escuela donde estaba su hijo Armando, y él fue hasta allá a la escuela, y él sabía, en la escuela, el salón de clase donde estaba su hijo, estaba todo sumido en escombros, y aquel padre empezó a cavar, y empezó a cavar, y empezó a cavar, y estuvo cavando por 12 horas, y por supuesto, ya en ese tiempo, después de muchas horas, todo el sistema de restauración y de rescate pudieron ubicarse, llegaron bomberos, llegaron oficiales del ejército, y él seguía cavando, y pasaron 12 horas, 14 horas, 16 horas. Finalmente el jefe de los bomberos le dijo, mire, usted está perdiendo el tiempo, usted tiene que parar esto. Y él le dijo, yo no voy a parar, y seguía cavando, buscando, removiendo escombros. Todo el mundo lo miró y decía, ese señor está loco, pero él seguía. 20 horas, 25 horas. Le decían, oiga, usted puede hasta puede crearse un incendio por estar removiendo las cosas, pero él no podía detenerse. A las 36 horas, finalmente él empezaba, él todo el tiempo gritaba Armand a su hijo, y de pronto se escuchó la voz de su hijo que le dijo, sí papá, estamos aquí.
Estamos todos los niños, de una manera sobrenatural casi, los escombros habían caído, se había abierto un espacio y todos los niños estaban ahí, estaban vivos. Y el niño le decía a los demás compañeros, yo les dije que mi papá iba a venir por nosotros. Ahora, si este amor de un hombre es tan tenaz, ¿cuánto más el amor de Dios? A.W. Tozer solía decir que todos los atributos, que Dios es infinito en todos sus atributos, y entre ellos está su poder, pero también está su amor. El amor de Dios es infinito. Cuando Dios ama, Dios solo te puede amar a ti con intensa plenitud. Amarte menos de eso, Él no sería Dios. Ese es como Dios ama. Tú amas como tú amas, pero Dios ama como el Todopoderoso Dios ama. Y Él ama a sus hijos. Él jamás se daría por vencido. Y eso es lo que le está diciendo aquí. Le está diciendo a ellos, mira, si una madre se olvida de sus hijos, yo no te olvidaré. Yo nunca me olvidaré de ti. Sus palabras. Y le dice, mira, le dice a los judíos, yo te tengo esculpida en la palma de mis manos. Es como si Dios hubiese esculpido los muros de la ciudad de Jerusalén en sus manos. Como si hubiera puesto los nombres de la gente. Tú sabes que cuando uno quiere escribir algo rápido y no olvidarse, se lo pone en la mano a veces, ¿verdad? Escribe notas en la mano. Hay mucha gente que escribe, mira, el teléfono, sí, para que no me olvide, y aquí lo tengo, lo tiene seguro. Bueno, Dios tiene esculpida en sus manos los recuerdos de aquellos que Él ama. No te extrañes que tu nombre esté esculpido en las manos de Dios, porque son las manos eternas del Todopoderoso Dios, las manos inmensas del Dios que nos ama. Entonces, respuesta a la pregunta, ¿se ha olvidado Dios de su pueblo? ¿Restaurará Dios al pueblo, a su iglesia? La respuesta es sí, porque Dios la ama. Pero esa no es la única respuesta. La segunda respuesta es sí, por el poder de su palabra. Porque Dios ha empeñado su palabra. Mira todas las promesas que Dios le da al pueblo de Israel. En ese momento el pueblo está solitario, está triste, es un remanente pequeño, son débiles. Ellos se miran y ven todas estas promesas y dicen, pero ¿cómo es posible? Esto jamás va a suceder. Y ellos permiten que lo que ellos ven, los escombros, lo que dice el verso, uno de los versos, el verso 19, porque tu tierra devastada, arruinada y desierta, nota, ellos ven todo eso y ellos no tienen espacio para tener esperanza, excepto que Dios viene y le da esperanza. Y Dios le dice, no juzguen las cosas por las que ven. Mira todo lo que yo voy a hacer. El pueblo de Israel decía, somos pocos, somos pequeños. Solo menos del 3% de la población que había en Babilonia vino. Ellos se sentían desamparados y decían, ¿quién más va a venir? Somos solo nosotros. Y Dios le dice, no, mira, yo te voy a sorprender. Voy a traer a mis hijos que yo los he diseminado por el mundo entero. Voy a traer hijos del exilio, hijos de la dispersión, los voy a traer, reyes los van a traer, los van a decir, aquí están, y yo te voy a llenar a ti de hijos que tú no sabías que tenías, hijos que tú no sabías que estaban vivos, hijos que tú no sabías que yo los he preservado precisamente para esta hora, recursos que yo te voy a enviar para que toda esta obra se pueda hacer. Eso es lo que Dios le está diciendo a su pueblo. Y Dios le está diciendo eso porque Dios le está diciendo, tú puedes confiar en mí. Tú puedes confiar en mí. Cuando nosotros miramos nuestra ciudad, la ciudad de Nueva York, pareciera que nunca se va a levantar. Algunos dicen, no, Nueva York jamás será la misma. Nueva York nunca se va a levantar. Esto ha pasado, Nueva York está... Y mucha gente se ha ido. Desde el año julio del año pasado hasta julio de este año, más de casi 320,000 personas se fueron de la ciudad de Nueva York. Y hasta ahora eran casi 360,000 personas que se han ido. Y la gente dice, Nueva York, esto es el fin de Nueva York, pero no les creas. Porque como va la iglesia, va la nación. Y cuando Dios restaure a su iglesia por el poder de su palabra, las cosas van a cambiar y la bendición se va a sentir en todos los renglones de la vida de esta ciudad.
Pero escucha esto, Dios le dijo a este pueblo que ellos se iban a levantar porque la palabra de Dios se los había prometido. Tú y yo tenemos a un Dios cumplidor de pactos, un Dios mantenedor de promesas, un Dios que está obligado por sí mismo y por el amor que tiene a su nombre de cumplir todo lo que promete. Dios no es caprichoso. Él no promete las cosas solo por prometerlas, para que te sientas bien. Dios no le gusta engañar a la gente. No es que Dios es demasiado optimista y a veces habla más de lo que debe hablar y a veces promete más de lo que puede cumplir. Ese no es Dios. Dios promete, Dios cumple. Los vastos recursos del universo están a su disposición. Nada es imposible para Dios, nada es difícil para Dios. Eso fue lo que el ángel Gabriel le dijo a María, nada es imposible para Dios. Lo que Dios ha decidido hacer, ¿quién lo puede estorbar?, decía el profeta. En otras palabras, Dios ha dado su palabra tiene poder. Dios dice de su palabra, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, permanece para siempre. Así que si Dios lo ha prometido, Dios lo va a hacer. Y lo que Dios le prometió a Israel es que Él iba a revestirla de honra, de gloria y esplendor. Él le está diciendo a ellos, mira, yo voy a volver a levantarte con grandes misericordias. Y Dios se lo prometió a su pueblo y ¿sabes qué? Dios lo cumplió. Estas palabras se cumplieron. Dios levantó a su pueblo con grandes misericordias. Dios les revistió y Dios rescató a los cautivos y Dios trajo el botín y se lo arrebató a los valientes, a los tiranos. Y Dios peleó por su pueblo y lo defendió. Y la nación de Israel se reconstituyó otra vez en el Medio Oriente como una nación poderosa. Y eso fue en ese tiempo saliendo de Babilonia. Dios había dicho que Él volvería a restaurar su nación en el Medio Oriente. Y por supuesto, toda la gente decía, eso es imposible. ¿Dónde la va a poner? No hay lugar donde ponerla. Aquí están los palestinos, aquí están los árabes, aquí están todas las naciones que no quieren saber nada de Israel. Eso es imposible. Y cuando surgió el pensamiento en las Naciones Unidas, las grandes naciones dijeron absolutamente no. Pero Dios levantó un hombre, un presidente, Truman, Harry S. Truman. Y Truman recordó las palabras que su madre le decía a él cuando él era un niño. Su madre le decía, hijo, si alguna vez está en tus manos ayudar al pueblo judío, hazlo, porque Dios bendice a los que ayudan a su pueblo. Y él lo hizo, él se acordó de las palabras de su madre y él fue el que, en contra del consejo de sus asesores, él peleó junto a Inglaterra y otras naciones. Y en el 1948 Israel se constituyó como un estado otra vez. Y hoy día es una nación próspera que ha crecido, todavía no están donde Dios quiere que ellos estén en términos de su relación con Dios y la aceptación de su Mesías, nuestro Señor Jesucristo, pero Dios cumplió su promesa, resucitó una nación que parecía que ya estaba a punto de extinción, ¿no es cierto? Ese es Dios. Y si Dios lo hizo por el poder de su palabra, por el poder del pacto que Él había hecho con esta nación, ¿cuánto más tú y yo podemos tener la seguridad de que Dios levantará su iglesia? Porque tenemos un pacto que es superior al antiguo pacto. Tenemos el pacto que fue ratificado y sellado con la sangre preciosa del Hijo de Dios. Oh, amados, no tengas duda, Dios va a levantar su iglesia. ¿Y sabes por qué lo sabemos? Porque lo hizo ya una vez. ¿Tú te acuerdas lo que pasó en aquel Viernes Santo cuando el Señor Jesucristo su vida fue extinguida en aquel madero, en aquella cruz, en aquel monte del Calvario? ¿Tú te acuerdas cómo su vida fue cegada y parecía que la luz de la iglesia había sido extinguida? Los primeros discípulos estaban devastados ese Viernes Santo. Oh, si se hubieran recogido todas las lágrimas que se derramaron de todos los discípulos que Jesús había tenido en esas noches, oh, yo creo que hubieran tenido suficientes lágrimas para volver a llenar el mar de Galilea. Ellos estaban devastados, sufridos, estaban devastados porque habían perdido su esperanza.
El viernes fue difícil, pero más difícil fue el sábado quizás, porque el sábado ellos despertaron y se dieron cuenta de que aquella pesadilla continuaba. Y ellos volvieron a reunirse, pobrecitos, ellos se trataban de consolar el uno al otro, pero no había consuelo. Pedro todavía estaba llorando con amargura, Juan estaba triste, todos estaban devastados, otros no querían ni verse con los discípulos como Tomás. Oh, qué terribles fueron esos 2 días. La iglesia parecía que había sido una hermosa idea, pero que estaba por ser enterrada. Pero tú sabes lo que pasó el domingo. El domingo todo cambió. Cristo se levantó entre los muertos. Las mujeres que fueron a la tumba se encontraron con Él y llegaron otra vez renovadas y entusiasmadas, diciéndole a sus discípulos que había resucitado, y por supuesto ellos no le creyeron. Pero esa tarde, esa noche, cuando el Señor Jesucristo se les presentó con todo cerrado, porque ellos estaban atemorizados los judíos, pero en aquel aposento alto, cuando el Señor Jesucristo se presentó y le dijo, Shalom, paz a vosotros, de pronto todos se quedaron asombrados. Pero después de unos instantes, cuando Jesús les dijo, soy yo, tráiganme algo de comer, vean que yo todavía estoy. Y cuando ellos se dieron cuenta que no era un fantasma, oh, cómo lo abrazaron y lloraron y fueron consolados por Jesús sin reproche, sin que el Señor les reprendiera. Jesucristo solo les mostró su amor y los restauró y volvió a levantar la iglesia. Y por supuesto, tú sabes que estuvo con ellos 40 días. Y ellos pudieron darse cuenta que Jesucristo era real, que Jesucristo había resucitado entre los muertos como había prometido. Pero llegó el día de la ascensión y el Señor Jesucristo partió después de darle instrucciones a sus discípulos y promesas. Y por supuesto el mandato militar de irse a Jerusalén y esperar la promesa del Padre. Y ellos se fueron gozosos y por 10 días oraron y compartieron. Allí se arrepintieron, se perdonaron, se volvieron a restablecer. Y tú sabes lo que pasó en el día de Pentecostés. Dios renovó su iglesia, le dio un nacimiento espiritual, les revistió de gloria y esplendor. Y la iglesia, ahora la iglesia era diferente. La iglesia poderosa se levantó a proclamar con señales y prodigios y milagros la palabra de Jesucristo, su muerte y su resurrección. Y tú sabes que en poco tiempo Jerusalén estaba llena de su doctrina. Y dicen los fariseos que la habían virado al revés. Y por supuesto ese fue solo el comienzo. Después la iglesia se diseminó como semillas atizadas al viento. Y ellas fueron por todas partes llevando el evangelio hasta el día de hoy. Oh, déjame decirte, nadie como Jesucristo para levantar su iglesia. Por el poder de su amor, por el poder de su palabra, pero ahora por el poder de su sangre. Porque hay poder en la sangre de Jesús. Hay poder en aquel bendito sacrificio, hay poder en aquel nuevo pacto que él hizo con sus discípulos, con su cuerpo quebrantado y su sangre vertida. Nosotros tenemos promesas gloriosas de parte de un Dios que no puede mentir. Jesucristo es el Rey de la gloria. Él está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Y nosotros sabemos que todas sus promesas, las promesas de Dios son sí y amén en Cristo Jesús. Y es allí precisamente donde tú y yo estamos, en Cristo Jesús, como parte de su cuerpo, como parte de su iglesia. Si tú no crees que Cristo va a levantar su iglesia, amado hermano, ¿qué te puedo decir? Dios lo va a hacer. Pero no dejes que el diablo te desanime o el diablo te robe. Hay poder en la sangre de nuestro Rey Jesucristo. Hay poder en la sangre. Recuerdo el testimonio de 2 mujeres judías. Una se llamaba Jean, la otra se llamaba Dina. Estas 2 mujeres, su madre había estado en el Holocausto. Había sido llevado a un campo de concentración alemán. Y cuando ella llegó allá, ella llegó con su hijita, su primera hija mayor, y la separaron de ella, de Eva. Y por supuesto ella no volvió a ver a su hija,
pero cuando ella salió de la cárcel, se reencontró con su esposo, tuvieron estas dos niñas más. Y esas dos hermanas siempre supieron que había una hermana mayor que ellas no habían conocido. Y la pregunta era, ¿dónde estará? ¿Qué habrá sido de ella? Y estas dos hermanas se dieron a la tarea de encontrar a la hermana mayor, saber qué había pasado con ella. Le tomaría 50 años. Y ellas persistirían en buscar. Ellas decían, la sangre llama y la sangre hay que obedecerla. Ellos buscaban a su hermana mayor. Bueno, para cortarles la historia, hace unos años atrás, a través de un examen de ADN, se descubrió que ellas encontraron a su hermana. Iba toda una gran reconciliación, un reencuentro amoroso. Ellos pudieron llegar a conocerse y hasta el día de hoy, ya varios años han transcurrido desde eso, ellas son amigas inseparables y felices porque encontraron a su hermana. ¿Por qué? Porque el poder de la sangre les llamaba. Bueno, yo entiendo eso de la sangre desde un punto de vista filial, pero hay una sangre aún más poderosa que la sangre nuestra, más poderosa que la sangre de familia, y es la sangre de nuestro Rey Jesucristo, que nos une y nos hace hermanos en la fe. Y déjame decirte, ¿sabes por qué sabemos que Cristo va a levantar su iglesia? Por el alto costo que Él pagó por ella. Dios pagó un alto precio para redimirnos y comprarnos. Y la novia del Cordero es la iglesia. Y Cristo la va a levantar porque ha prometido hacerla. Jesucristo dijo una promesa inquebrantable. Él dijo, yo edificaré mi iglesia y las compuertas de los infiernos no prevalecerán contra ella. Y a través de las edades y los tiempos ha habido momentos donde la iglesia se ha venido abajo en debilidad, se ha ensuciado, se ha corrompido, ha permitido que el mundo la inunde. Pero siempre Dios levanta la iglesia. Dios, en medio de tiranos que intentaban destruirla, Dios levantó a su iglesia. En medio de influencias corruptoras, Dios siempre levantó la iglesia. Si la iglesia ha sobrevivido por 2000 años, es porque Dios siempre la ha estado restaurando. Y esta vez no será una excepción. Como decía Isaías, ¿será quitado el botín del valiente? ¿Será rescatado el cautivo de un tirano? Pero así dice Jehová, ciertamente el cautivo será rescatado del valiente y el botín arrebatado al tirano. Y tu pleito yo lo defenderé y yo, dice Jehová, yo salvaré a tus hijos. Dios va a levantar su iglesia y lo va a hacer con grandes misericordias y con gran avivamiento. Y hay retazos de esto, destellos de esto. No menosprecie los pequeños comienzos, porque Dios siempre hace sus obras más grandes con pequeños comienzos. Aquellos 120 discípulos en el aposento alto se constituyeron en la base, en el fundamento de lo que Dios iba a hacer. Aquellos 12 apóstoles que Dios escogió se convirtieron en el fundamento de la iglesia. Amados, Dios está por hacer grandes cosas porque Él es Dios y nosotros tenemos su favor. Así que cuando escuches a alguien decir la iglesia no será lo mismo, bueno, no entres en discusiones, pero entiende que tú sabes que Cristo va a levantar a su iglesia, porque su palabra lo promete. Vamos a orar. Oh Padre amado, qué precioso es saber que tú vas a levantar a tu iglesia con grandes misericordias, que los mejores años de la iglesia están por venir y que en toda esta pandemia tú sencillamente has realineado corazones, naciones y pueblos para recibir con apertura de corazón las buenas nuevas de tu evangelio. Que tú vas a levantar a tu iglesia y la vas a revestir de gloria y esplendor. Oh Señor, qué maravilloso es saber que somos parte del equipo ganador. Que cuando leemos el libro de Apocalipsis nos damos cuenta que tú ganas y nosotros estamos contigo.
Oh Señor amado, sabemos que esta pandemia ha sido difícil, ha sido un tiempo de prueba donde nuestros corazones han sido revelados. La prueba ha denotado las áreas donde nosotros no estábamos listos o necesitábamos de tu abundante gracia. Pero Señor, esto ha sido una bendición disfrazada, porque ha sido una manera en que tú nos has mostrado dónde tú querías mejorarnos. Así que nosotros en este día pedimos abundante gracia para nuestros hogares, para nuestras familias, para nuestros trabajos, para todo lo que concierne a tu pueblo, para tu iglesia. Levántala, Señor, con grandes misericordias y bendice a tu pueblo que compraste con tu sangre. Oh Dios, nada ni nadie nos puede separar de tu amor. No hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús, pero lo más precioso es saber que nada ni nadie tampoco puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Levanta tu iglesia y levántanos a nosotros con ella. Te lo pedimos en el nombre glorioso de nuestro Rey Jesucristo. Y la iglesia de Dios dice, amén, amén y amén. Oh amado, qué buenas nuevas es esta. Mi corazón palpita de gozo de saber de que Dios va a levantar a su iglesia. Y tú y yo somos parte y seremos parte de eso. Así que te envío con la bendición acostumbrada. Recíbela de todo corazón. Jehová te bendiga, te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios te bendiga. Muros rodeando estoy. Pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré. Siempre has sido fiel.
ti confiare, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel, confiado andar.